Bienvenidos al nuevo estudio del libro de Romanos. En esta ocasión estamos en el capítulo 11, en el versículo 11. Vamos a ver unos versículos acerca de cómo Pablo va a hablar acerca de la restauración de Israel y cómo fuimos injertados, como dice la Escritura, en lo que fue el olivo, lo que nos enseña aquí acerca de la rica savia del olivo, la raíz. Vamos a ver quién es la raíz, vamos a ver qué es el olivo, vamos a ver el significado de lo que está diciendo Pablo en el capítulo 11, que es la restauración de Israel, la restauración del pueblo escogido de Dios. Ahorita, como dice Pedro, nosotros somos pueblo escogido, nación santa. Está hablando de los creyentes, está hablando de los redimidos. Aquí lo mismo, también va a regresar a su pueblo el Señor de gloria y va a restaurar a su pueblo y van a ser todos uno en Cristo. Aún lo somos, pero va a llegar el momento donde Dios va a tornar sus ojos al pueblo de Israel y los va a restaurar. Como como podemos ver en el versículo 19 del capítulo 10, vemos que también dice acerca de donde dicen a la mitad del versículo, dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Lo que les dijo Moisés, está hablando de la iglesia, está hablando de los redimidos en el libro de Deuteronomio. Está mencionando la iglesia en el libro de Deuteronomio. Aquí, ¿por qué? Porque está hablando de los gentiles que van a tener salvación, va a llegar la salvación, van a ser injertados en el árbol, van a ser injertados en el olivo. Ahorita, como ahorita vamos a ver acerca de eso, bueno, tomen su Biblia y acompáñenme en el capítulo 11 del libro de Romanos. Capítulo 11 del libro de Romanos. Son versículos y son muy capítulos en el libro de Romanos que lo que estamos viendo acerca de lo que está diciendo aquí. Bueno, está diciendo acerca de la restauración del pueblo de Israel. Como les mencionaba, disculpen, la verdad que estoy un poco confundido acerca, lo voy a sacar acerca de lo que no es fácil, de lo que puedo o de lo que estamos haciendo por la gloria de Dios, por la gracia de Dios que nos da la oportunidad de que salgan estos audios hacia ustedes. En lugares donde estoy es un lugar, ¿para qué les cuento? Ustedes se han de imaginar un lugar donde no hay privacidad, no hay respeto, no hay tantas, no voy a llegar tan lejos, solamente quiero decirles que es un poco difícil acerca de que pueda llegar la palabra, y glorifiquemos a Dios porque nos ha brindado la oportunidad de que podamos escuchar la palabra de Dios y pueda compartir con ustedes lo que Dios me ha estado enseñando, lo que Dios me ha estado dando, y no me lo está dando para compartirlo con ustedes. Aún lo difícil que me es grabar este audio, grabar los audios o los mensajes, lo complicado que es, pero no lo digo porque digo, que pobrecito, no, que digan eso, ¿verdad? Solamente de que las palabras que uso, la manera de cómo les trato de enseñar la escritura, pues no es lo mismo, ¿verdad? De que pueda yo estar en un lugar tranquilo sin que nadie interrumpa, o sin que nadie nos esté interrumpiendo o que me distraiga, pero hago lo que el Señor me dice y no me avergüenzo. Estoy en un lugar donde nadie quisiera estar, pero por la gracia de Dios está llegando estos mensajes a ustedes. Como les decía, tomen su Biblia en el capítulo 11 del libro de Romanos. Empezamos en el versículo 11. Digo pues, dice Pablo:
¿Han tropezado los de Israel para que cayese? Es una pregunta. Pero se responde, de ninguna manera. Pero por su transgresión significa que su pecado, por su rechazo, vino la salvación. ¿A quién? A nosotros los gentiles. Dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos, como lo dice en el versículo 19 del capítulo 10. Ahora, versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Aquí vemos el versículo clave del capítulo 11. ¿Cuánto más su restauración? Una y otra vez, en muchas personas que dicen, bueno, ya Dios rechazó su pueblo, ya Dios se apartó de su pueblo, ya Dios no tiene nada que ver con su pueblo, ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Bueno, no. La Escritura aquí nos está diciendo, desde el versículo 1 nos está diciendo Pablo, en el capítulo 10, en el 9, acerca del que Dios ama todavía a su pueblo, no lo ha dejado. Dice, otra vez, que dice, ¿cuánto más su plena restauración? Versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, dice, porque a vosotros os hablo, por cuanto yo, dice, soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo fue llamado para que lleve la palabra a todos los gentiles, a todas las naciones, como lo vemos en el capítulo de Hechos 9. La conversión de Pablo era en ese tiempo Saulo, estaba persiguiendo a la iglesia. Aquellos que estaban persiguiendo y matando y poniendo en prisión, ahora es el predicador de ellos. Ahora por él, por la obediencia de él, muchos han llegado a la salvación, y tantos libros que él escribió, tantas epístolas que él escribió. Por eso dice, soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 14. Pues si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, se refiere a los judíos, hacer salvos, dice, y hacer salvos a alguno de ellos. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, por su rechazo, Dios tornó sus ojos, volteó sus ojos a los gentiles. Dice, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Las primicias son santas, también lo es la masa restante. Lo que resta, el remanente del pueblo escogido de Dios, que es Israel. Dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Vamos a ver quiénes son las ramas, quién es la raíz. Verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, el pueblo de Israel son las ramas. Y tú siendo olivo silvestre, los gentiles, está hablando a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. De la raíz es Cristo. La savia del olivo, el olivo es el reino. El olivo es el reino de Dios. La raíz es Cristo. Ok, nuevamente. Dice, y ha sido hecho partícipes de la raíz de Cristo y de la rica savia del olivo, que es el reino de Dios. No te jactes, dice el versículo 18, no te jactes contra las ramas del pueblo de Israel. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz Jesucristo nos sustenta y nos da oportunidad de entrar. Verso 19. Pues las ramas, dice, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
¿ok? Las ramas, los judíos. Yo fuiste injertado hablando de gentiles. Pues bien, dice, bien, versículo 20. Por la incredulidad de Israel fueron desgajadas, pero tú, dice, por la fe estás en pie. Pero tú se está refiriendo a los gentiles. Tú por la fe estás en pie, por la fe te sostienes. Está hablando a los gentiles. Las ramas fueron desgajadas por la desobediencia, por la incredulidad, que es Israel. Y tú, dice, está hablando a los gentiles. Ok. Seguimos, lo como dice, estamos en pie por la fe. Ahora, no te ensoberbezcas, no te ensoberbezcas, sino teme. 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que es el pueblo judío, a ti tampoco te perdonará. A ti tampoco te está refiriendo a los gentiles. Si no perdonó a los judíos, a ti tampoco te va a perdonar, dice. Mira, verso 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Los judíos. Pero la bondad para contigo, si permaneces, para contigo, a los gentiles, para ti, tú que no eres judío, para los gentiles, para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Tú también serás cortado si no permaneces en la bondad, como se dice aquí. Ahora, verso 23 le está diciendo, y aún ellos, ¿quiénes son ellos? Bueno, el pueblo de Israel. Si no, dice, si no permanecieren en incredulidad, nuevamente, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, ¿ok? Pues poderoso es para volveros a injertar en el olivo, que como les mencioné es el reino de Dios, el reino. Muchas interpretaciones hay acerca de estos versículos, pero si le ponemos atención vemos claramente nos enseña de quién está hablando, de quién es la raíz, quién es el olivo, quiénes son las ramas. Aquí nos está diciendo todo lo que significa. Muchas veces se usa el conocimiento de diferentes personas acerca de que leen libros o leen aparte de, porque como he escuchado tantas cosas acerca de esto, pero la escritura no lo revela. Por eso es bien importante nosotros como creyentes poner atención y el Espíritu, dejar que el Espíritu nos sea el que nos revele las cosas. No que busquemos y leamos y nosotros saquemos nuestro propio entendimiento. Ahora, versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado, hablando a los gentiles, en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales los judíos, serán injertados en su propio olivo. Nos está mencionando acerca de quién es la rama. Ellos está hablando de la restauración de Israel, como lo vemos en el versículo 12. Dice, ¿cuánto más su plena restauración? Aquí está usando este árbol, que es uno de los que simbolizan al pueblo judío, para darnos a entender que Dios no ha rechazado a su pueblo, sino que lo va a restaurar. Como vamos a ver en los siguientes versículos, vamos a ver donde el Señor va a restaurar, como así ya está hablando acerca de la restauración, pero nos va a mencionar donde todo dice, vendrá el libertador, como otra vez, en el mismo capítulo, en el versículo 26, donde
vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, nos va a llevar otro poquito de tiempo para poder explicar esto, pero vamos a seguir para terminar el versículo del capítulo. Dice, porque no quiero, en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. ¿Cuál misterio? La restauración. Para que no seas arrogantes, dice, tú, gentil, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, está refiriéndose, Dios conoce solamente la cantidad de personas que van a entrar al reino de Dios, que son los gentiles. Dios conoce solamente el número, solamente Dios puede conocer el número. Nosotros no podemos decir, bueno, es cierta cantidad, pero Dios solamente sabe cuándo se cumplirá el tiempo de los gentiles, como el Señor mismo lo dice, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, lo dice Lucas. Acerca, no solamente ahí, sino que la verdad, lo que nos está mencionando es que Dios ahorita está puesto sus ojos en la salvación a los gentiles. La gracia ha sido dada, como dice Pablo en el capítulo 13 del libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 46, donde dice, ustedes no hicieron dignos, vienen a ser dignos o son dignos de la salvación y la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Por el rechazo, ahorita se volvieron a los gentiles y los ojos y la atención de Dios está en los gentiles. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces Dios va a tornar, va a voltear a ver a su pueblo y lo va a restaurar. Esto va a ser en los últimos días, cuando ya el reino sea cuando ya el reino sea establecido, cuando ya el reino venga a ser establecido, lo que nos está mencionando aquí. Bueno, porque vamos a ver en el siguiente versículo, dice, versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, como está escrito. Luego todo Israel será salvo. Bueno, aquí es otro versículo bien grande acerca de cómo el Señor nos está diciendo, cómo de lo que nos está mencionando. Bueno, en este versículo nos quedamos. El Señor les bendiga. Seguimos más adelante en los siguientes versículos. Bueno, vamos a seguir y pedirle a Dios que ayude a tales personas. En el nombre de Jesús. Shalom.